Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la oscura historia de Dennis Rader, más conocido como el BTK Killer, uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos. Para entender mejor la magnitud de sus crímenes, es crucial situarnos en el contexto histórico de la época en que ocurrieron los hechos. Vamos a trasladarnos a mediados de los años 70, una época marcada por grandes cambios sociales y culturales. Estados Unidos estaba lidiando con las secuelas de la guerra de Vietnam y la agitación política provocada por el escándalo de Watergate. La confianza del público en las instituciones estaba en un punto más bajo. En el ámbito económico, el país enfrentaba una alta inflación y un aumento del desempleo, lo que generaba una sensación generalizada de incertidumbre y descontento. Culturalmente, los años 70 fueron una década de contrastes, mientras que el movimiento hippie de los 60 estaba pasando a lo que era la era del disco y la cultura punk emergía en las calles. También crecía el interés por lo oculto y lo macabro, alimentado por el lanzamiento de películas de terror icónicas como El Exorcista y La Masacre de Texas. Este ambiente de tensión y cambio radical creó un caldo de cultivo perfecto para que los crímenes de Rader pasaran desapercibidos durante mucho tiempo. Es en este entorno que Dennis Rader comenzó su macabra carrera. Wichita, Kansas, una ciudad tranquila y de clase trabajadora, se convirtió en el escenario de sus atroces actos. La comunidad, caracterizada por sus valores tradicionales y su vida apacible, jamás sospechó que entre ellos se escondía un asesino en serie. La tecnología forense y los métodos de investigación criminal estaban en una etapa mucho menos avanzadas que hoy en día, lo que permitió a Rader evadir la captura por décadas. Mientras que en el mundo sucedía todo esto, en Wichita se comenzaba a descubrir sobre cuerpos sin reconocer, víctimas de un asesino cuya firma era atar, torturar y matar, BTK Kill. La empresa local comenzó a recibir cartas anónimas con detalles espeluznantes de los crímenes, escritos por el propio Rader, quien disfrutaba manipulando tanto a la policía como al público. Estas cartas desataron el pánico y la paranoia entre los residentes que vivían con el temor constante de convertirse en la próxima víctima. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Primero nos sumergiremos en los escalofriantes detalles del modus operandi y la brutalidad de Dennis Rader, también conocido como el BTK Killer. Él seleccionaba meticulosamente a sus víctimas, quienes a menudo eran mujeres solitarias, aunque también atacó familias enteras. Sus víctimas solían ser elegidas al azar, pero compartían ciertas características. Rader las observaba y seguía durante días, a veces semanas, estudiando sus rutinas y puntos débiles. Este comportamiento meticuloso y premeditado era parte fundamental de su modus operandi. El primer paso en sus crímenes era lo que él llamaba la fase de caza. Durante esta fase, Rader acechaba a sus víctimas recolectando información detallada sobre ellas. Una vez que elegía su objetivo, se preparaba con sumo cuidado, llevando consigo un kit de herramientas que incluía cuerdas, cintas adhesivas, cuchillos y armas de fuego. Estas herramientas serían utilizadas para someter y torturar a sus víctimas. Rader tenía una obsesión particular con el control y la dominación, lo que se reflejaba en la brutalidad de sus crímenes. Una vez que entraba en la casa de su víctima, normalmente a través de engaños o forzando la entrada, su primera acción era inmovilizarlas, generalmente apuntándole con un arma para que no pusiera resistencia. A partir de ahí, comenzaba lo que él denominaba la fase de enlace, en la cual ataba a sus víctimas con cuerdas, una característica distintiva de sus crímenes. La tortura psicológica y física era parte integral de su modus operandi. Rader disfrutaba viendo el miedo y la desesperación en sus crímenes. Utilizaba diversos métodos para poder infligir dolor que incluían estrangulamiento, ya sea con sus manos, con una cuerda o incluso con bolsas de plástico. Este método era su preferido, ya que le permitía sentir el control total sobre la vida y la muerte de sus víctimas. En algunos casos, también las asfixiaba hasta casi matarlas, solo para permitirles respirar y luego repetir el proceso una y otra vez. La brutalidad de sus crímenes no solo se limitaba a la violencia física. Rader también infligía un tormento emocional intenso. A menudo les hablaba a sus víctimas durante el ataque, describiendo con detalle lo que les iba a suceder. Este aspecto sádico de su personalidad contribuyó enormemente a su notoriedad.
ya que no solo mataba, sino que disfrutaba profundamente del sufrimiento ajeno. Después de cometer los asesinatos, Rader se tomaba el tiempo para poder limpiar la escena del crimen y llevarse recuerdos de sus víctimas, como ropa o pertenencias personales que guardaba como si fueran trofeos. Esta práctica de conservar recuerdos es común entre los asesinos en serie y refleja un deseo de prolongar la experiencia del crimen. Ahora vamos a explorar el ritmo y la frecuencia de los crímenes de BTK Killer y cómo estos patrones desconcertaron a la policía y aterrorizaron a la comunidad de Wichita durante más de 3 décadas. Dennis comenzó su carrera criminal en 1974 con el brutal asesinato de 4 miembros de la familia Otero. Este ataque inicial marcó el inicio de una serie de crímenes que seguirían un patrón intermitente pero siempre cruel. Entre 1974 y 1991, Rader asesinó a 10 personas con periodos de intensa actividad seguidos por largos lapsos de inactividad. Los periodos de mayor actividad de Rader fueron entre 1974 y 1977. Durante estos años cometió 5 asesinatos, incluso el de la familia Otero. Kathy Wright en 1974, Shirley Vian en 1977 y Nancy Fox en 1977 fueron sus víctimas. Estos crímenes ocurrieron con rápida sucesión, generando una ola de pánico en la comunidad. La frecuencia de los asesinatos en este periodo inicial creó una sensación de urgencia entre la policía, que se encontraban bajo una presión constante para poder capturar al asesino antes que atacara de nuevo. Sin embargo, después de 1977, Rader pareció desaparecer. No volvió a matar hasta 1985, cuando asesinó a Maureen Hedge. Este largo intervalo de 8 años confundió a la policía y a los expertos en perfiles criminales, ya que la mayoría de los asesinos en serie tienden a mantener un ritmo mucho más constante. Esta inconsistencia en su patrón de actividad contribuyó a la dificultad para que pueda ser capturado, ya que las fuerzas del orden no podían prever cuándo él volvería a atacar. Entre 1985 y 1991, Rader cometió 4 crímenes más. Maureen Hedge en 1985, Vicky Wegeler en 1986 y Dolores Davis en 1991. La frecuencia de estos crímenes era más esporádica, con intervalos de 1 a 5 años entre cada asesinato. Esta intermitencia hacía que la comunidad bajara la guardia y luego se viera sacudida por un nuevo crimen, lo que generaba un ciclo repetitivo de tranquilidad y luego terror. El patrón de actividad de Rader no solo complicó las investigaciones policiales, sino que también afectó la percepción pública. Durante los periodos de inactividad, la comunidad comenzaba a sentirse segura nuevamente, solo para ser sorprendida por otro brutal asesinato. Esta táctica de atacar y luego desaparecer contribuyó a la imagen de Rader como un depredador impredecible y astuto, capaz de burlar a las autoridades durante varias décadas. A lo largo de su carrera criminal, Rader fue responsable de 10 asesinatos confirmados. Su habilidad para poder mezclarse con la comunidad y mantener una vida aparentemente normal durante los largos periodos de inactividad aumentó su notoriedad. Esta capacidad de alternar entre su vida cotidiana y sus actividades homicidas hizo que su captura fuera extremadamente difícil. La intermitencia en los crímenes de Rader también refleja en su brutalidad y modus operandi. Cada asesinato era meticulosamente planeado y ejecutado con una crueldad constante, independientemente del tiempo transcurrido entre cada uno. Esta consistencia en la violencia, combinada con la irregularidad en el ritmo de sus crímenes, mantuvo a la policía y a los ciudadanos en un estado constante de incertidumbre y miedo. En resumen, la frecuencia y el ritmo de crímenes de Dennis Rader no solo demostraron su astucia y paciencia, sino que también jugaron un papel crucial en su capacidad para evadir la justicia durante más de 30 años. Su historia es un recordatorio escalofriante de cómo un asesino puede esconderse a plena vista, atacando cuando menos te lo puedas esperar. Ahora vamos a adentrarnos en la mente perturbada de Dennis Rader, explorando los traumas personales y psicológicos que pudo haber sufrido a lo largo de su vida. Estos factores no justifican sus horribles crímenes, pero nos ayudan a comprender cómo se desarrolló su comportamiento criminal. Dennis Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, y creció en Wichita.
Desde temprana edad mostró signos de problemas psicológicos. En su juventud, Reiner confesó haber experimentado fantasías sexuales violentas que involucraban atar, torturar y luego matar. Fantasías que más tarde se manifestaron en sus crímenes. Su infancia estuvo incluso marcada por sentimientos de aislamiento y frustración sexual, lo que pudo haber contribuido a sus tendencias violentas. Rader fue el mayor de 4 hermanos en una familia que parecía normal a primera vista, pero que tenía sus problemas. Su madre, Dorothea, era una figura dominante y Rader sentía una mezcla de amor y resentimiento hacia ella. Se ha especulado que esta relación complicada con su madre podría haber influido en su odio hacia las mujeres, un tema recurrente en sus crímenes. Durante su adolescencia, Rader comenzó a desarrollar comportamientos sádicos y voyeristas, robaba ropa interior femenina y espiaba a mujeres en su vecindario. Estos actos de voyerismo y robo son indicativos de sus crecientes fantasías de poder y control, elementos que más tarde se convertirían en la esencia de su modus operandi. No hay evidencia de que Rader haya sido diagnosticado oficialmente con un trastorno mental específico antes de su captura, pero los expertos han sugerido que podría haber sufrido de trastorno de personalidad antisocial, un trastorno caracterizado por la falta de empatía, manipulación y comportamientos impulsivos. Este trastorno podría explicar su capacidad para llevar una doble vida, como asesino en serie y como un ciudadano aparentemente normal, esposo y padre. Rader sirvió a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos entre 1966 y 1970, una experiencia que pudo haber exacerbado su deseo de control y disciplina. Tras regresar a Wichita, se casó y tuvo 2 hijos, trabajando en varios empleos, incluidos algunos en los que podría ejercer poder y control como oficial de cumplimiento de normas del ayuntamiento. Los traumas y conflictos personales de Rader, combinados con sus fantasías sádicas, se reflejaron directamente en su modus operandi. Su necesidad de dominar y humillar a sus víctimas, atándolas y torturándolas antes de matarlas, era una manifestación de sus profundas inseguridades y su deseo de poder absoluto. Además, sus periodos de inactividad podrían haber coincidido con momentos en los que su vida familiar y laboral les proporcionaba suficiente control para poder mantener a raya sus impulsos homicidas. Sin embargo, la tensión entre su vida pública y sus oscuros deseos eventualmente lo llevó a reanudar sus crímenes, demostrando que estos impulsos eran una parte intrínseca de su psique. La intermitencia de sus crímenes puede estar relacionada con sus intentos de mantener una fachada de normalidad mientras lidiaba con sus demonios internos. Por ese motivo, en resumen, los traumas personales y psicológicos de Dennis Rader jugaron un papel crucial en la formación de su comportamiento criminal. Su necesidad de poder y control, combinada con una falta de empatía y una vida llena de conflictos internos, lo convirtieron en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Al comprender estos factores, podemos obtener una visión más completa de cómo se convirtió en el BTK Killer. Muy bien, ahora toca que analicemos cómo Dennis Rader utilizaba la manipulación para llevar a cabo sus crímenes. Estos individuos como Dennis Rader no solo son maestros de la brutalidad, sino también de la astucia y el engaño, habilidades que le permiten evadir sospechas y mantener una doble vida. Dennis Rader, el BTK Killer, era un experto manipulador correcto. Su capacidad para ganarse la confianza de sus víctimas y engañar a la comunidad fue fundamental para su éxito como asesino en serie. Como mencionamos antes, Dennis llevaba una vida aparentemente normal. Era un esposo, padre y un miembro activo de su iglesia y comunidad. Esta fachada respetable le permitió ocultar sus verdaderas intenciones y evitar sospechas durante décadas. Una de las tácticas de manipulación más comunes que utilizan los asesinos en serie es ganarse la confianza de sus víctimas. Dennis, por ejemplo, solía presentarse como un trabajador de servicios públicos o un encuestador para poder entrar a las casas de sus víctimas. Utilizaba su apariencia y comportamiento tranquilo para no levantar sospechas, lo que le daba el tiempo y la oportunidad necesaria para poder atacar. Además de engañar a sus víctimas, Dennis también manipulaba a la comunidad y a las fuerzas del orden. Enviaba cartas detallando sus crímenes y burlándose de la policía por no poder capturarlo. Estas cartas no solo satisfacían su ego, sino que también desviaban la atención y confundían a los investigadores. Al proporcionar información precisa y al mismo tiempo jugar con datos falsos, Dennis mantenía a la policía en un constante estado de incertidumbre.
Los traumas personales y la psicopatía de Ryder contribuyeron a su habilidad para poder manipular. Su falta de empatía y su necesidad de control lo hicieron capaz de llevar a cabo actos de manipulación sin ningún tipo de remordimiento. Desde su infancia, donde desarrolló fantasías sádicas, hasta su vida adulta, donde se desempeñaba en roles que le permitían ejercer autoridad, Ryder perfeccionó su habilidad de manipulación. Ryder sabía cuándo debía cesar sus actividades para evitar levantar sospechas y cuándo podía reanudar sus crímenes sin ser detectado. Esta astucia le permitió continuar su serie de asesinatos durante más de 30 años sin ser capturado. Otros asesinos en serie también han utilizado tácticas de manipulación similares. Por ejemplo, Ted Bundy era otro infame asesino en serie. A menudo fingía estar herido o necesitar ayuda para poder atraer a sus víctimas, ganándose su confianza antes de atacarlas. O también el caso de John Wayne Gacy, que se hacía pasar por un miembro respetable de la comunidad y un animador infantil, lo que le permitió atraer a jóvenes a su casa sin levantar sospechas. En resumen, la manipulación es una herramienta crucial para que los asesinos en serie como Dennis Rader, con su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas, engañar a la comunidad y confundir a la policía. Es un ejemplo claro de cómo estos criminales utilizan la astucia y el engaño para llevar a cabo sus actos criminales. Sus traumas personales y su psicopatía no solo alimentaron sus crímenes, sino que también le proporcionaron las herramientas necesarias para ocultar su verdadera naturaleza durante tanto tiempo. Al comprender estos métodos de manipulación, podemos obtener una visión más completa del comportamiento de los asesinos en serie y las dificultades que enfrentan las autoridades para poder capturarlos. Ahora es momento de explorar las estrategias de evasión que utilizó Dennis Rader para evitar ser capturado. Rader no solo era brutal y manipulador, sino también extremadamente astuto a la hora de despistar a las autoridades, lo que le permitió eludir la justicia durante más de 30 años. Desde el comienzo de su carrera criminal en 1974 hasta su captura en 2005, Rader empleó una serie de tácticas para confundir a la policía y mantenerse un paso adelante. Uno de sus métodos más efectivos fue el cambio de modus operandi. Aunque mantenía ciertos elementos constantes como el uso de ataduras y tortura, variaba otros aspectos de sus crímenes para evitar que las autoridades establecieran un patrón claro. Este enfoque impredecible dificultaba la creación de un perfil sólido que pudiera conducir a su captura. Además, Rader tenía un profundo conocimiento de los procedimientos policiales, lo que le permitió anticipar los movimientos de la policía y ajustar sus tácticas en consecuencia. Por ejemplo, limpiaba meticulosamente las escenas del crimen para así eliminar cualquier evidencia forense que permitiera incriminar. También evitaba dejar huellas digitales y otros rastros que pudieran ser utilizados en su contra. Un aspecto crucial de su estrategia de evasión fue su habilidad para poder manipular tanto a la policía como al público. Como mencioné anteriormente, él enviaba cartas detalladas a los medios de comunicación y a la policía, en las que describía sus crímenes con precisión y se burlaba de los investigadores por no poder atraparlo. Estas cartas no solo satisfacían su necesidad de control y notoriedad, sino que también desviaban la atención y confundían a la policía, creando pistas falsas y sembrando el caos en las investigaciones. Rader logró evadir la captura durante décadas, pero finalmente él cometió un error fatal que lo llevó a su arresto. En 2004, después de un largo periodo de inactividad, envió una serie de comunicaciones a la policía y a los medios de comunicación, reavivando el interés en el caso BTK Killer. En una de estas comunicaciones, Rader preguntó a la policía si podían rastrear un disquete de computadora. La policía respondió que no, y Rader, confiado, envió un disquete con información incriminatoria. Los investigadores pudieron rastrear el disquete hasta la computadora de la iglesia donde Rader era presidente del consejo parroquial. Este error permitió a la policía obtener una orden para poder recoger una muestra de ADN de la basura de Rader. La muestra coincidió con el ADN encontrado en varias escenas del crimen, lo que finalmente llevó a su arresto el 25 de febrero de 2005. Durante su juicio, Rader confesó los asesinatos y fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La habilidad de Rader para evadir la captura durante tanto tiempo está directamente relacionada con su capacidad de manipular a la comunidad y a las autoridades, así como su astucia al cambiar su modus operandi.
Su conocimiento de los procedimientos policiales también le permitió anticipar y contrarrestar las estrategias de los investigadores. Sin embargo, su arrogancia y deseo de reconocimiento finalmente lo llevaron a cometer el error que resultó en su captura. En resumen, Dennis Rader logró permanecer libre durante más de 3 décadas gracias a su astucia, manipulación y conocimiento de los procedimientos policiales. Sus estrategias de evasión combinadas con su brutalidad y cambios en el modus operandi dificultaron enormemente su captura, pero al final fue un simple error el que llevó la caída de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Muy bien, ahora vamos a explorar la influencia de Dennis Rader en la cultura popular. Los crímenes de Rader no solo dejaron una huella indeleble en las víctimas y sus familias, sino que también han sido representados en múltiples formatos de medios, impactando la percepción pública y la memoria colectiva de estos terribles eventos. Desde su captura en 2005, los crímenes de Rader han sido tema de numerosos libros, películas, series de televisión y documentales. Uno de los libros más conocidos es Confession of a Serial Killer, de Katherine Ramsland, que ofrece una visión profunda de su mente y sus crímenes. Este libro, junto con otros, ha ayudado a desglosar los traumas personales, el modus operandi y las estrategias de evasión de Rader, proporcionando una visión completa de su comportamiento. En el ámbito del cine y la televisión, la serie Mindhunter de Netflix dedica una parte de su narrativa a explorar la figura del BTK Killer, mostrando cómo los perfiles criminales intentan comprender y predecir sus acciones. Además, documentales como BTK, A Killer Among Us, ofrecen una mirada detallada de su vida y crímenes, utilizando entrevistas con investigadores, expertos y familiares de las víctimas para reconstruir los eventos y explorar su impacto duradero. La representación de Rader en los medios también ha influido la percepción pública del crimen. Al humanizar al asesino y explorar sus traumas y tácticas de manipulación, estos medios pueden generar una mezcla de fascinación y horror en el público. Aunque estas representaciones a menudo buscan comprender las motivaciones detrás de sus acciones, también pueden contribuir a la notoriedad de Rader, perpetuando su legado de terror. La música no ha sido ajena a la influencia de Rader. Algunas bandas de metal y punk han compuesto canciones inspiradas en sus crímenes, utilizando sus actos atroces como metáforas para poder explorar temas de maldad y desesperación humana. Estas canciones, aunque controvertidas, reflejan el impacto cultural de sus crímenes y cómo continúan resonando en la sociedad. El legado de Rader en la cultura popular está entrelazada con todos los criterios que hemos discutido anteriormente. Su brutalidad y su modus operandi, combinados con su habilidad para poder manipular y evadir la captura, han sido elementos claves en la narrativa de sus crímenes. La intermitencia de sus crímenes y su eventual captura después de un error fatal son aspectos que han sido dramatizados y analizados en profundidad en los medios. La representación de Rader en la cultura popular también tiene un impacto significativo en la memoria colectiva de estos eventos. Al documentar y dramatizar sus crímenes, estos medios ayudan a mantener viva la memoria de los crímenes y generar conciencia sobre la naturaleza de los asesinos en serie. Sin embargo, también plantean preguntas éticas sobre la glorificación de estos criminales y el efecto que tales representaciones pueden tener en la percepción pública del crimen y la justicia. En resumen, Dennis Rader, el BTK Killer, ha dejado una marca indeleble en la cultura popular a través de libros, películas, series de televisión, documentales y música. Estas representaciones no solo han ayudado a desentrañar los complejos aspectos de sus crímenes, sino que también han influido en la percepción pública y la memoria colectiva de estos eventos. Su legado es un recordatorio escalofriante de cómo el crimen puede infiltrarse en todos los aspectos de nuestra cultura, dejando una sombra duradera en nuestra comprensión del mal. Para finalizar, el juicio de Rader fue un evento impactante, lleno de revelaciones escalofriantes. En el tribunal, Rader confesó fríamente sus crímenes, describiendo en detalle su modus operandi y los horrores que infligió a sus víctimas. Sus declaraciones fueron un recordatorio brutal de la maldad de la que es capaz el ser humano. Rader fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente sigue vivo y cumple su condena en la prisión de El Dorado,
en Kansas. Su encarcelamiento asegura que no podrá causar más daño, pero las cicatrices de sus crímenes aún persisten en las familias de las víctimas y en la sociedad en general. Este caso nos deja muchas lecciones importantes. La astucia, la manipulación y la brutalidad de Rader muestran lo complejo y peligroso que puede ser un asesino en serie. La dedicación de las autoridades para capturarlo, a pesar de los numerosos desafíos, es un testimonio del compromiso de la justicia. Reflexionando sobre estos eventos, es crucial que como sociedad aprendamos a identificar y prevenir comportamientos tan destructivos. La educación, la vigilancia y la cooperación entre las fuerzas del orden y la comunidad son esenciales para evitar que otros individuos sigan el camino de Dennis Rader. Eso sería todo por hoy. Si este video te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Si el video no te gustó, bueno, compártelo con tus amigos, tal vez a ellos sí les guste. Fue un gusto y más vale que tengan cuidado.